sobre el Parlamento andino, yo creo que la opinión principal que se puede expresar es de que institucionalmente es una de las herramientas de soporte que debe tener un proceso de integración. En el caso andino, el problema ha sido la falta de compromiso político suficiente, tanto para ponerlo a marchar en la época que debió haber comenzado, como para hacerlo conocer de la opinión pública y como para la asignación de funciones que hagan que su trabajo realmente sea funcional y operativo. Hay que recordar que cuando se sustituyó el Grupo Andino en 1997, con el Acta de Trujillo, que fue una decisión de los presidentes andinos, en ese momento el mandato de los propios presidentes fue de que en un término no mayor de 4 años estuviera constituido el Parlamento andino ya por elección popular y directa de sufragio universal, puesto que hasta ese momento eran simplemente los congresos quienes designaban delegados al Parlamento. Eso fue en el año 97 y Colombia está apenas procediendo a ejecutar este mandato 13 años después, en el 2010. Todavía otro de los países miembros como Bolivia no lo ha instrumentado. Entonces, uno de los primeros problemas que hay es la debilidad en el soporte institucional de implementar los mandatos que desde el propio nivel presidencial se han dado al respecto. En segundo lugar, está el conocimiento de la opinión pública de este tipo de mecanismos para que adquiera justamente validez y legitimidad. Porque no basta una existencia jurídica, sino que la población en su conjunto tenga al menos una información mínima inicial de para qué puede servir un ente como el Parlamento andino. Y ahí lamentablemente pues se ha dejado de ver con esta elección en Colombia que el grueso de la opinión pública colombiana desconoce totalmente hasta la existencia misma de la institución. Y eso pues en buena parte generó voto en blanco por desconocimiento de por quién y para qué se iba a votar. Y el tercer elemento que a mí me parece sustancial es que este tipo de parlamentos regionales que soportan los procesos de integración no solamente deben tener entonces una conformación de unas personas dedicadas exclusivamente a trabajar en pro de la integración, y no como los parlamentarios nacionales que seguían manejando unas responsabilidades propias frente a su Parlamento Nacional y a la vez supuestamente las asumían frente a un Parlamento andino. Un Parlamento regional, para que sea operativo, tiene que tener unas personas dedicadas exclusivamente a esas funciones. Pero en segundo lugar, tiene que haber funciones. El otro problema de los parlamentos andinos y de muchos otros de la región latinoamericana es que pues, no pasan de emitir unas recomendaciones, unas sugerencias, unos conceptos, pero no están ejerciendo verdaderamente lo que le corresponde a un parlamento, que es que ejercer una labor legislativa. Entonces, no solamente es que estén elegidos de tiempo, por sufragio universal para trabajar de tiempo completo en un parlamento, sino que además puedan ejercer capacidad de legislación y que ya se estuviera entonces hoy en día en una serie de temas que no deben estar normados por legislación interna de cada país, sino que para que funcione la integración deberían tener ya mecanismos, leyes, reglamentos, decretos de tipo regional. Y esa es una de las grandes limitaciones que existen. El referente, claro que en otro continente, pero el referente clarísimo que tenemos de una demostración de estos dos elementos es el Parlamento Europeo, de personas en Estrasburgo dedicadas única y exclusivamente a ejercer esa función y con una capacidad además propia enorme. Porque el otro punto es este, no es que necesariamente desde el principio tengan que asumir una cantidad de funciones enormes. Si uno ve el referente europeo, el Parlamento Europeo se fue simplemente posicionando por sí mismo.
Comenzó con un mínimo de funciones y cada vez fue haciéndose sentir y haciendo ver que no bastaba entonces que hubiera los demás órganos de la Comisión en Bruselas y de los consejos de ministros y de jefes de Estado, sino que ellos tenían que ser copartícipes cada vez en un mayor número de temas. Y hoy en día, en la integración europea, ya la Comisión en Bruselas y los ejecutivos de los gobiernos saben que ciertos temas tienen que contar con el visto bueno previo del Parlamento Europeo antes de poder entrar a poner en ejecución determinadas normas e instrumentos. Es una posición cada vez mayor donde se le fue dando gradualmente más y más funciones al Parlamento Europeo. Conclusión, el Parlamento andino debería entonces, ahora que ya por lo menos 3 de los 4 países tienen parlamentarios elegidos directamente y para trabajar en el Parlamento andino como tal, empezar entonces a dar el ejemplo de preocuparse también de estudiar normativas comunitarias para la región y es cuestión de hacer camino al andar. En la medida que se demuestre que realmente un parlamento de estos tiene cosas que aportar y que contribuir, no habrán inclusive las dudas sobre la validez misma de las personas que son electas. Hoy en día mucho del debate está en que para muchas personas pues no hay la más mínima claridad de esos personajes, quiénes son, qué van a hacer, qué funciones tienen. En la medida que adquiera validez de un trabajo propio, responsable, el propio Parlamento andino, eso mismo va validando su trabajo y su existencia.